A los hermanos en Cristo y a todos los que nos escuchan por internet, les saludamos e invitamos a este púlpito virtual por el cual hemos decidido salir como iglesia si Dios lo permite, sugiriéndoles tener en cuenta el orden numérico de las prédicas, así podrán recibir secuencialmente el conocimiento de la palabra de Dios en su propósito eterno, que incluye su voluntad y su economía. Asimismo, considerando 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. 2 Corintios 2:17, que no negociamos con la palabra de Dios. Mateo 10:8, de gracia hemos recibido y de gracia lo damos. Tomamos en cuenta las diferentes versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia Recobro, como también las revelaciones y pensamientos de hombres de Dios. Porque si Dios se los dio, entonces le pertenecen a la Iglesia, y nuestra misión es dar a conocer la palabra de Dios sin lucrar de ella. Jesucristo es el Señor. El tema que vamos a tratar es el siguiente. En la medida que ajustamos nuestra imagen a la imagen de Dios, entramos cada vez más en su voluntad. La prédica de referencia es la número 8. Y lo que ustedes ven en pantalla es lo siguiente. El hombre fue creado a imagen y conforme a la semejanza de Dios, las mismas que fueron deformadas a partir de la caída del primer hombre, entrando en el cuerpo humano la vida satánica, personificada en el pecado, causando que muriese este cuerpo y llegase a ser impotente con relación a las cosas de Dios. La vida satánica que está en el hombre es inflamada desde el infierno, contaminando todo nuestro ser con su maldad, que es la naturaleza satánica, que trae consigo el pecado y su esencia, que es la rebeldía. Por lo tanto, si queremos que la gracia reine para justicia en contraposición del pecado para muerte, debemos ajustar nuestro carácter al carácter del Señor, constituyéndonos en un solo espíritu con Él. Génesis 1:26, Romanos 5:14, Génesis 5:3, Romanos 7:17, Santiago 3:6 y Romanos 5:21. Bien, hermanos, en la prédica de referencia número 8, titulada Si queremos cumplir la voluntad de Dios, tenemos que eliminar esa tendencia interior que proviene de nuestro yo. Si bien es cierto que la crucifixión de nuestro viejo hombre y de nuestro yo incluye el pecado y la rebeldía, respectivamente, es un hecho cumplido por Cristo en la cruz. Pero en la práctica, hermano, todavía existe una tendencia interior. Esa tendencia interior que nosotros le hemos llamado el cordón umbilical, que nos une todavía a Satanás. Y esa tendencia interior es la rebeldía. Esa rebeldía del cual ha sido impregnada nuestra naturaleza humana. Esa rebeldía que ha contaminado nuestro hombre natural. Esa rebeldía nos hace todavía ser niños en Cristo. Como la palabra lo dice, somos carnales. Vamos al libro de 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Recobro dice, hombres espirituales. Todavía no somos hombres espirituales. Y por lo mismo que todavía no somos hombres espirituales, todavía no podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que impide ser guiados por el Espíritu de Dios? Cuando nuestra rebeldía todavía está intacta, cuando todavía nuestra rebeldía no ha sido tratada por el Señor. Y no es tratada porque no permitimos que el Señor obre en ese vivir diario. En ese vivir diario en la que todavía mantenemos nuestros hábitos, mantenemos nuestras costumbres, ese estilo de vida vieja que nos lleva a tener una vida en derrota. Lo que nos impide dar testimonio de ese vivir elevado, del cual siempre hablamos de este púlpito. Nosotros tenemos que tener en mente que nuestro andar diario tiene que ser en un vivir elevado, porque es la única manera en la que podamos dar testimonio de Cristo que vive en nosotros. Señor Jesús, cuando nosotros tenemos este vivir elevado, fluye en nuestro hablar el espíritu de fe. Mira lo que dice 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El Señor quiere que nuestro hablar sea profético. El Señor quiere, hermano, de nuestros labios salga la palabra de Él, que señale el horizonte del camino que vamos a transitar. Ese camino, hermano, que Él ya lo preparó. Como dice el libro de Efesios 2:10, Él preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Pero esas buenas obras traen implícitas las oportunidades, esas oportunidades divinas que nos permite poner a prueba nuestra fe,
desafiarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto le hemos creído a Dios? Cuando nosotros vivimos en ese vivir elevado, nuestra conducta cambia. Y nuestra conducta cambia, hermano, porque no solamente fluye ese espíritu de fe, sino que fluye por nuestro interior ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, como lo señala 2 Timoteo 1:7. Eso es lo que hemos visto nosotros en la prédica de referencia. Además, habíamos señalado en dicha prédica Salmo 119:35. Vamos allí. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aquí podríamos entender, hermanos, que la voluntad de Dios es nuestra voluntad, pero además que se refiere a nuestra voluntad individual. Y es por medio de esta voluntad individual que vamos a encajar en la voluntad suprema de Dios. Por eso que nosotros tenemos que diferenciar en que hay una voluntad suprema que parte del beneplácito de Dios y que está señalado en Efesios 1:9 al 10, que pero para ello Dios ha diseñado un plan individual para cada uno de sus hijos. Ese plan individual, hermano, que está lleno de oportunidades que nos van a llevar a vivir en esas buenas obras, que es el vivir elevado que el Señor nos ha señalado para cada uno de nosotros. Pero el tema que tenemos que tratar el día de hoy es cómo ajustar nuestra imagen a la imagen de Dios. En principio, tenemos que saber que no es lo mismo nacer de nuevo que ser una nueva creación. Eso es lo primero que tenemos que diferenciar, para ajustar nuestro carácter al carácter del Señor. Cuando nosotros tenemos el bautismo en Cristo, allí hemos nacido de nuevo. Hemos recibido la vida de Dios. Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero todavía somos niños en Cristo, como lo dice 1 Corintios 3:1. Somos carnales, pero hemos nacido de nuevo. La vida de Dios ha brotado en nuestra alma, como lo dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ha brotado en nuestra alma, pero todavía está escondida, todavía no ha sido manifestada, como dice Colosenses 3:4. Vamos allí. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Allí somos una nueva creación, porque el nacer de nuevo es recibir la vida de Dios, y esa vida brotó en nuestra alma. El hombre fuerte fue quebrantado, pero para ser una nueva creación tenemos que vivir por esa vida. Y cuando vivimos por esa vida, la gracia es manifestada. Como dice 1 Timoteo 3:16 en su primera parte, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en la carne, Dios manifestado en el cuerpo, Señor Jesús. Solamente cuando somos parte de esa nueva creación, le interesamos a Dios. Mira lo que dice Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque es en la nueva creación que Dios es expresado. Y Él viene por esa iglesia que lo expresa. Esa iglesia gloriosa, como lo señala Efesios 5:27. Y solo cuando somos parte de la nueva creación, nuestro corazón se ajusta al corazón de Dios. Y cuando se ajusta al corazón de Dios, entonces Dios pone su corazón en nosotros. Mira lo que dice Job 7:17, que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón. Cuando hablamos de un vivir elevado, estamos hablando que el Señor puso su corazón en nosotros. Porque cuando eso ocurre, somos engrandecidos, magnificamos a Cristo. Pero para eso tiene que haber un ajuste. Tenemos que entrar en el molde, en esa vida que el Señor Jesús manifestó en sus 3 años y medio en su ministerio y que está descrito en los 4 evangelios. Cuando nosotros formamos parte de esta nueva creación, cuando no solamente somos parte del cuerpo de Cristo, sino que nos constituimos en parte del nuevo hombre. Cuando eso ocurre, hermano, somos empoderados. Nuestra voluntad se ha hecho uno con la voluntad de Dios. El poder de Dios se perfecciona en ese instante en nuestras vidas. Y ese poder, hermanos, hace cambiar nuestros sentimientos. El amor de Dios se posesiona de nuestros sentimientos. Y ese poder alcanza a nuestra mente. Y por ese poder, hermanos, podemos renovar nuestra mente. Podemos llegar a tener la mente de Cristo, con pensamientos saturados del propósito de Dios. Y cuando eso ocurre, el primer lugar en nuestras vidas la tiene Dios. Y solamente así somos del agrado de Dios. Si queremos que el corazón de Dios encaje en nuestro corazón, como lo señala el libro de Job, tenemos que realizar ajustes.
desde lo más pequeños hasta los más grandes. Ajustes en nuestros hábitos, ajustes en nuestros pensamientos, ajustes con respecto a nuestras preferencias, en la que nuestras familias quedarán en segundo lugar después del Señor. Quizás tengamos que dejar el trabajo, en algunos casos, cuando Dios nos llama al ministerio. Quizás estos ajustes no solamente va a significar un costo para uno mismo, va a afectar a ese entorno en el que tú vives. Tenemos que tener muy en serio el llamamiento de Dios, ese llamamiento de Lucas 9:23, porque a partir de allí, cuando aceptamos ese llamamiento, Dios nos llama a ser parte de la nueva creación. Y es a partir de allí que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y es a partir de allí que Dios nos llama hijos. Pero mira lo que tenemos que tener presente. Vamos a Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Ese es tu pensamiento? ¿Ese es mi pensamiento? Señor Jesús. Mira lo que dice 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presencia, según el conocimiento anticipado. Esta obediencia, como dije hace momento, no solamente nos va a afectar a nosotros, sino también va a afectar a quienes nos rodean. Posiblemente se distancien de nosotros. Porque el que no tiene a Cristo aborrece al Señor. Eso lo sabemos. El mismo Señor dijo, a mí me aborrecieron primero y a ustedes también lo van a aborrecer. La pregunta para aquel que no conoce la palabra diría, pero ¿cómo es eso si son hijos de Dios? Es que el mundo no puede ver a Dios. El tema que estamos tratando es, en la medida que ajustemos nuestra imagen a la imagen de Dios, entramos cada vez más en su voluntad. Estamos en la serie de la voluntad de Dios. Tenemos que entrar a esa voluntad. Y sabemos, hermano, que la voluntad de Dios es toda la palabra. Pero esa voluntad tiene un principio, el beneplácito de Dios. Y todo lo que hagamos como cristianos apunta a la perspectiva eterna de ese beneplácito. Vamos a ver ejemplos que están en la Biblia, en la que por un lado podemos ver a un joven que no aprovecha la oportunidad que el Señor le da. Podemos ver a otro que sí la aprovecha. Y a un tercero en la que describe el sufrimiento por seguir a Cristo. Vamos al libro de Mateo 19:16 en adelante. El joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. El 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mira el costo, hermano. Esa es palabra de Jesús. Lo que el joven rico le estaba diciendo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Heredar significa entrar en esa vida. Él había cumplido cierto mandamiento, lo cual significaba que tenía la vida de Dios. Pero había algo que entorpecía vivir por esa vida. Él tenía ciertos privilegios, ciertas preferencias que no quería dejar, sus tesoros. El Señor le dio la oportunidad de negarse, pero él no quiso. El Señor le dijo en el 21, si quieres ser perfecto, le estaba diciendo, si quieres alcanzar madurez espiritual. Una cosa nos falta siempre, hermano. Podemos estar negándonos en muchas cosas, pero hay algo que está impidiendo no satisfacer lo que el Señor demanda, que nos despojemos de todo. Mira lo que dice en Lucas 18:22 sobre el joven rico. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo,
y ven y sígueme. No podemos seguir al Señor si no renunciamos a nuestras preferencias. El Señor nos va a poner a prueba, hermano. Quizás el día domingo tengas que hacer algo importante para ti, una distracción, que siempre lo has hecho, pero se te presenta el momento que tienes que ir a la iglesia. ¿Cuál vas a escoger? ¿Cuál es tu preferencia? Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y Lucas 9:23 dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que nos neguemos. Y esa negación implica hacer ajustes, hermano, entrar en el molde. El Señor no quiere escuchar de nuestros labios, como dije en una prédica anterior, Señor, yo te amo. Él quiere ver si nos sometemos a su palabra. Mira lo que dice 14:15 de Juan. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y uno de sus mandamientos es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y mira lo que dice 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Mira lo que dice Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si no hacemos su voluntad, no podremos entrar en la iglesia. No podremos formar parte de la iglesia gloriosa. Mira el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. No vaya a ser, hermano, cuando llegue el momento del arrebatamiento, escuchemos, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¡Ay de mí! El joven rico quería entrar a la voluntad de Dios. El joven rico quería heredar las cosas de Dios, pero una cosa le faltaba. Y esa cosa que le faltaba hacer no permitía deleitar a Dios. Porque cuando nosotros, hermanos, nos negamos, cuando hacemos ajustes en nuestras vidas, deleitamos a Dios. Y como consecuencia de ello, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y el Señor hará que nosotros nos deleitemos en Él. Mira lo que dice Salmo 37:4. Tenemos un potencial en nuestro interior. Ese potencial es divino, hermano. Y ese potencial nos hace declarar por fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que creer que todo lo que Dios nos pide es para nuestro bien, hermano. Que más perdemos no haciéndole caso. Más perdemos cuando pasamos por alto la palabra de Dios. Porque en el Señor nunca es pérdida, siempre es de ganancia, hermano. Señor Jesús, 37:4 de Salmos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nos deleitamos, cuando el Señor se deleite en nosotros, cuando nos negamos, Él nos hereda, hermano, y al mismo tiempo lo heredamos a Él. Entramos en su voluntad, entramos en su beneplácito, llegamos a formar parte del Hijo varón, lo cual se propuso el Señor, y el resto viene añadido. El Señor sabe lo que tú requieres y lo que yo requiero. Él lo sabe, hermano. Solamente cumplamos nuestra parte de ser obedientes a la voluntad divina. Tenemos que subrayar que nuestro ajuste parte de ser una sola voluntad con Dios, y lo cual se lleva a cabo cuando renovamos nuestra mente, porque ya tenemos la mente de Cristo. El Señor no nos va a pedir nada si Él no lo hizo primero. Él también tuvo que renunciar. Él también pagó un precio, hermano. Vamos a Filipenses 2:5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y de lo que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se hizo obediente, se despojó de su condición, hermano. Él no nos va a pedir nada si Él no lo hizo primero. Señor Jesús, no hay opción, hermano. Si no renunciamos a aquello que impide seguir al Señor, entonces ese aquello se convierte en nuestro Dios. Vamos a ver otro caso en la que la respuesta es diferente. 19 de Primera de Reyes. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes,
vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Cuando Eliseo oyó el llamado de Dios a través de Elías, él no lo pensó, hermano. Él hizo los ajustes de inmediato. Él renunció a su maquinaria, por decirlo de alguna manera. La yunta, esos 2 bueyes, lo sirvió como comida para los otros. Incluso con el arado de los bueyes coció la carne. O sea, no había posibilidad de un regreso, hermano. Él sabía que había un costo que pagar. Renunció a su ocupación, a su sostén. Él sabía que su confianza estaba puesta en Dios. Un tercer caso de ajustes, el caso de Pablo. Vamos a Hechos 9:15 al 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Recobro me gusta cuando dice: ve, porque vaso escogido me es este. Él nos escogió, hermano. Somos vasos para contener la vida de Dios. Esa vida que es la imagen de Dios. Y a esa imagen tenemos que encajar. Porque en el primer hombre, como lo señala Génesis 1:26, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el hombre cayó en el huerto de Edén, esa imagen también cayó. Y en el libro de Génesis 5:3 podemos leer lo siguiente: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya no dice a imagen de Dios, sino a imagen de un hombre caído. Por eso que tenemos este carácter, por eso que nacemos rebeldes, hermano. El salmista dice que fuimos concebidos en pecado y en maldad fuimos formados. Esto no lo puede quitar un psicólogo. Quizás nos puede dar normas, pero el que realmente nos puede quitar este carácter es Cristo. Por eso que el libro de Job dice: ¿qué es el hombre para que pongas tu corazón en el corazón de él? Porque él nos escogió, somos sus vasos. Pongamos nuestra confianza en Cristo, hermano. Él lo puede hacer. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados en la medida que nos vamos negando, en la medida que esta negación nos lleva a confiar en el Señor. Él tiene que ser nuestra confianza. Y si eso es así en nosotros, tenemos que partir del hecho que Él tiene que ser primero en nuestras vidas. Tenemos que salir de esta imagen caída. De esta imagen caída que nos lleva a tener una semejanza caída. Y la semejanza es el vivir de la vida, la inclinación de la vida que tenemos. Por eso que nuestra inclinación es una inclinación de una vida caída. Si queremos tener el vivir elevado, tenemos que permitir que la vida divina fluya como río de agua viva por nuestro interior. Y fluya ese espíritu de fe que nos lleva a declarar cosas de acuerdo a la palabra. Aunque no la veamos, llama las cosas que no son como si fuesen. Porque le hemos creído, hermano. Entonces vas a ver fluir ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él mismo reveló los ajustes que tuvo que hacer para entrar en la voluntad de Dios. 1 Corintios 9:22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pablo, por obedecer a Cristo, sufrió mucho, hermano. Y yo creo que de manera enfática, él señala 1 Corintios 15:31. Vamos allí. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día me niego a mis preferencias. Cada día hago ajustes en mi vida. Eso nos estaba diciendo Pablo. Y Filipenses 1:21 dice lo siguiente: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo quiero vivir a Cristo, yo tengo que morir a lo que soy. Tengo que permitir que como vaso sea limpiado. Porque ese vaso es el canal por el cual va a pasar el espíritu regenerado. El hombre interior, mi hombre interior, tu hombre interior, fortalecido por la vida de Dios para ser manifestado en nuestros cuerpos. Señor Jesús. Y Pablo, en la carta a los Gálatas, antes de despedirse con su usual saludo, él concluye 6:17 de Gálatas: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Algunos van a decirte que desperdicio. Así como Judas,
Cuando la mujer quebró el vaso de alabastro. ¡Qué desperdicio! Tan muchacho, tan muchacha, o tantos años metido en esa iglesia. ¡Qué desperdicio! ¿Cómo pierdes el tiempo pudiendo hacer otras cosas? Y el enemigo comienza a ponerte dudas, que quizás no es la palabra de Dios. Pero Pablo concluye en la carta a los Gálatas: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo a la marca del Señor Jesús. En el caso de Pablo, las marcas eran cicatrices que señalaban las torturas por las cuales él había pasado. Pero en el caso nuestro, esas cicatrices significa que Cristo opera internamente en nuestras vidas, porque vivimos una vida crucificada, una vida en la que Dios no limita a actuar en el mundo. Para vivir es vivir elevado. Cuando ajustamos nuestras vidas a la vida de Dios, cuando ajustamos nuestro carácter al carácter de Cristo, el Señor va a decir: tremenda cosa haré contigo. Vamos a salir de Éxodo 34:10. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Cosa maravillosa. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hará que alcancemos madurez espiritual para entender las cosas que vamos a ver en el arrebatamiento y en nuestra vida eterna con el Señor. Miren lo que dice Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él la va a cumplir, hermano. No hay posibilidad de retiro. No hay posibilidad de escapar de la mano de Dios si nos escogió. Si Él te escogió, Él va a cumplir con terminar la obra en ti y en mí, sea en este tiempo o en el milenio. Y finalmente, vamos a 62:1 de Isaías. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.